Bienvenido a Llenos de Vida. ¿Por qué no te da miedo fallarte a ti en vez de fallar al resto? Y en el momento en el que me surge miedo por perder algo de lo que tengo, primero me doy cuenta de que si lo pierdo es que como lo había obtenido no es por ser quien soy, porque si no seguiría. Pero si tú no sabes lo que vales, evidentemente vas a tener miedo de perder lo que crees que te están dando, que eres tú. Tienes que estar donde correspondes, donde te valoren, pero donde te valoren por ser tú. Sé que en el episodio anterior casi que hasta te metí miedo con que tienes que tomar la decisión y tienes que empezar a accionar y tienes que empezar a trabajar en línea, en coherencia, con sentido, a ese propósito, a eso que tienes dentro, a eso que te llena y te sale natural. Y sé qué es lo que te pasó por la cabeza de forma constante con todas esas excusas y con todos esos miedos. Sí, tenemos miedo. Nos dan miedo millones de cosas. Y nos cuesta a veces reconocerlo, pero todos tenemos miedo. A todos nos asusta que hagamos algo que no esté bien. A todos nos da miedo fallar, no ser suficiente, no dar la talla. Porque eso es lo que nos enseñan desde pequeños en el colegio. Que tienes que sacar X nota en todas las asignaturas, un mínimo de un 5 para que puedas seguir y si no, no eres suficiente. Y si no, no vas a poder seguir avanzando en tu vida. Es para reflexionar, en verdad, cómo nos educan. Ya dejando de lado si está bien o mal el sistema educativo, constantemente lo que nos han enseñado desde pequeños es que tienes que llegar a unos mínimos para que puedas seguir evolucionando y sigas integrado en esa comunidad. Y es así como de forma inconsciente se ha ido forjando nuestro miedo. Cuando somos pequeños, tú ves a un niño pequeño, un bebé, y es un kamikaze. No tiene miedo a morir. Va como pollo sin cabeza por cualquier lado y los padres son los que tienen que ir pendientes de que no se abran la cabeza con una mesa, con una puerta, con cualquier objeto o no objeto, con ellos mismos caminando. Ellos no tienen miedo. Pero nosotros hemos creado una sociedad en la que transmitimos el miedo por no querer morir, por no querer quedarnos solos, por no ser suficientes, por no fallar, por cumplir todos los requisitos que se nos ponen o que decidimos. Y aquí estamos, en este mundo en el que podemos hacer cualquier cosa, pero que cuando de verdad nos planteamos el hacer algo, tenemos 800 miedos que estamos arrastrando, que muchas veces somos totalmente inconscientes de ello. Que sí, que muchas veces pasamos y aunque estén esos miedos seguimos adelante, pero hay otras muchas que nos paralizan. Y el ejemplo es lo que te conté en el podcast anterior, en ese momento en el que tienes que tomar una decisión de cambiar el cómo estás viviendo, de verbalizar ciertas cosas como con tus relaciones, de decidir cambiar lo que sea que estés haciendo por una cosa diferente. Por eso se habla tantísimo del miedo al cambio. Por eso ahora se ha puesto tan en moda con esto de las habilidades blandas, de las soft skills, la gestión del cambio. Para mí no es que haya que gestionar el cambio. Lo que hay que gestionar es el miedo que nos da el cambio. No estamos cerrados a que surjan nuevas oportunidades. Todos queremos mejorar. Lo que pasa es que nos da miedo cambiar cuando no vemos clara la mejora. O cuando la mejora que nos están vendiendo no está alineada con la mejora que vemos en el entorno social. Porque la realidad es que este miedo que tenemos, tan grande, tan mayoritario, en un porcentaje altísimo no es miedo por nosotros. Es miedo por perder lo que tenemos afuera. Afuera de la vida que hemos construido, del dónde vivimos, de con quién estamos, nuestro entorno. Esas cosas fuera que nosotros hemos construido y que no queremos perder porque nos aferramos a ello, como si esa fuese nuestra identidad. Y no, como te comenté en el segundo podcast, en el segundo episodio,
Tú tienes que saber quién eres, qué te representa, quién eres, qué valores tienes, qué principios, cuáles son tus características, independientemente de lo que hagas fuera, de con quién te relaciones fuera, de lo que hayas creado fuera. Que si eres coherente, estará muy alineado. Pero muchas veces ¿no te ha pasado que has conocido a alguien que en el trabajo es de una forma y en su vida, en su casa, es totalmente distinta? Esa persona seguramente no esté siendo coherente. O igual ha decidido tener un personaje en la vida profesional y otro personaje en la vida personal. Ok, está correcto. Si lo ha decidido así. Lo pongo en duda, pero puede ser. Yo prefiero, me parece mucho más coherente, puestos a ser coherentes, que todo esté en la misma línea y que puedas ser tú en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me conozco, puedo ser así. Y en el momento en el que me surge miedo por perder algo de lo que tengo, primero me doy cuenta de que si lo pierdo, es que como lo había obtenido no es por ser quien soy, porque si no seguiría. Y segundo, ese miedo, ¿de dónde viene? Porque verdaderamente lo que hay que analizar es de dónde viene ese miedo. Si es un miedo que viene por perder lo que tengo fuera o por no ser capaz de volver a construir. Y en cualquiera de los dos casos, para mí hay un gran error. Diferente, pero grandes errores detrás. Si tienes miedo a perder lo de fuera, estás poniendo todo ese foco en ese exterior que has creado, en ese exterior que no te representa, en ese exterior que no eres tú. Y si tienes miedo de no ser capaz de volver a, tienes una falta de confianza que te está generando muchos más miedos y te está limitando mucho más de lo que te puedes llegar a imaginar. El miedo en sí mismo es normal, ¿ok? Es como hemos aprendido a vivir. Muchas veces es lo que nos permite seguir viviendo. Si no tuviésemos miedo a un león, posiblemente hubiésemos muerto o nuestros ancestros hubiesen muerto mucho antes. Si no tuviésemos miedo a morir, nos dejaríamos atropellar o no seríamos tan cuidadosos en ciertas cosas. Yo no digo que el miedo no tenga que estar. Es algo normal y a veces necesario para preservar esta vida o para darnos el momento de pensar si lo que estamos haciendo tiene sentido, es beneficioso o nos permite seguir aquí. Pero ese miedo no puede bloquearnos ante cosas que queremos hacer o cosas que nos sale innato hacer o que somos y nos sale innato compartir. Porque verdaderamente si dejas afuera, dejas por un momento de lado las personas de tu entorno, eso que has creado, eso que quieres tener, muy pocas veces tenemos miedo por nosotros. En plan, por ser quienes somos. El miedo no es por ser yo. El miedo es porque el cómo soy no guste fuera. No me permita vivir en esa comunidad. No sé antes, cuando éramos nómadas, si era necesario tener una sociedad, tener una comunidad. Aunque hasta donde tengo entendido, sí. Entonces, vale, entiendo que jugamos a que somos seres sociales. Jugamos a necesitar una comunidad, necesitar un entorno. Y yo soy la primera que sí, que me encanta estar rodeada de gente y que por supuesto nos encanta tener amigos, tener una familia, tener una pareja con la que poder compartir, crecer, soñar, vivir. Eso me parece totalmente lógico. Pero eso es muchas veces lo que nos da miedo. Perder o no gustar a ellos. El miedo no suele ser porque yo me vaya a fallar a mí. Lo siento, pero te fallas constantemente si no eres la persona que eres. Si no tomas la decisión que a ti más te gustaría por miedo a lo que dirán. Y estos son los miedos que tenemos constantemente. Miedo a que dirán, miedo a no ser suficiente para otra persona, miedo a fallar a una persona en base a lo que he dicho, miedo a ser incongruente, de ojos de cara afuera, de las otras personas, de lo que verán, de lo que dirán. Son miedos constantemente que hemos construido
o que inconscientemente hemos adquirido por querer agradar. Porque si agradamos, pensamos que vamos a estar en esa comunidad. Y buscamos constantemente estar en una comunidad, sentirnos arropados, sentirnos aceptados. Sentir que formamos parte de algo que nos va a proteger, que nos va a querer. Entonces, por supuesto que tiene sentido ese miedo en el momento en el que constantemente vivimos afuera y creemos que la felicidad está afuera. Pero ¿por qué si te da tanto miedo eso? ¿Por qué no lo hemos hecho a la inversa? Sabiendo que eres tú el que está viviendo tu vida, que solo lo puedes hacer tú, ¿por qué no te da miedo fallarte a ti en vez de fallar al resto? ¿Por qué no te da miedo que no puedas ser tú mismo? Por ti. ¿Por qué no te da miedo el fallarte por no llegar a los objetivos que te has marcado? No los que te han marcado, no los que has comunicado, sino por ti. Esos que tú querías llegar. Y hemos puesto el miedo a algo totalmente incontrolable, que es lo que va a pensar la otra persona, lo que va a interpretar la otra persona o lo que va a querer. Por supuesto que ahí es aterrador. Estás construyendo un miedo en base a algo totalmente desconocido, totalmente incontrolable. Siendo que nosotros tenemos que ser los responsables de nuestra vida, somos los únicos que podemos vivir nuestra vida. Voltea adentro. Mírate al espejo. ¿Quién eres? ¿Quién te gustaría ser? ¿Qué te gustaría conseguir? Si te comprometieses contigo, el único miedo o el primer miedo que te saldría es de fallarte a ti. ¿Cómo no te puede dar miedo fallarte a ti? Es que si lo paras a pensar un momento, no tiene sentido. Y si nos centrásemos mucho más en los miedos que salen por no ser nosotros hacia nosotros, como decirlo, miedos internos y no externos, por llamarlo de alguna manera, si nos centrásemos mucho más en estos, nos trabajaríamos muchísimo más. Dejaríamos de querer construir afuera cualquier cosa. Nos dejaríamos de tener un propósito para que la gente se alinease con nosotros, para que nos viese coherente, para que nos viese súper guays y entonces nos quieran querer. Y dejaríamos de lado eso y nos centraríamos en estar bien nosotros, en estar a gusto con nosotros, en conocernos a nosotros, en valorarnos y disfrutarnos. Y es que además tiene un sentido, tiene una lógica en el momento en el que tú te volteas a ti, el resto de miedos también desaparecen. Porque en el momento en el que tú te conoces de verdad, en el momento en el que estás a gusto contigo, tú sabes tu verdadero valor, sabes lo que aportas y la felicidad te la das a ti mismo. En ese momento, con tu seguridad, ¿qué miedo te puede dar que una persona de fuera no te acepte? Si tú ya te has aceptado y tú tienes que ser la persona más importante de ti. El problema es que te da miedo fallar fuera, te da miedo fallar a tu pareja porque piensas que tu pareja es más importante que tú. Entonces sí, es lógico que tengas miedo. Y vas a tener miedo por mucho tiempo si no haces este ejercicio de reflexión. Si no eres capaz de entender lo que eres, quién eres, y darte cuenta de lo maravilloso que eres. Esta es la clave para dejar de tener miedo. Valorarte a ti, sentirte cómodo, seguro, feliz de quién eres. Y en el momento que esto ocurre, ¿qué miedo te puede dar que la persona de enfrente no te acepte? Si tú ya te has aceptado. Entonces, yo siempre distinguiría, previo a ese miedo interno y miedo externo, al miedo necesario y al miedo innecesario. O el miedo necesario y el miedo sin sentido, mejor dicho. El miedo necesario es aquel que nos preserva la vida. Porque yo no sé tú, pero si sigues aquí es que quieres vivir. Y te invito a que tomes esa decisión de querer vivir. Esto lo hablamos, pero tienes que tomarlo y es importante para involucrarte. Si has tomado la decisión, consciente o inconsciente, pero estás aquí viviendo porque quieres vivir,
Entiendo que estén estos miedos necesarios y te aconsejo que sigas trabajándolos, que sigas conociendo qué productos son buenos que consumas, qué productos te hacen daño, qué tecnologías no son beneficiosas, qué acciones son peligrosas, todas esas cosas que preservan tu vida. Y a poder ser ya no solo que la preserven, sino que te permitan vivirla con la mayor calidad. Esos miedos para mí son buenos. Tienen sentido y son puramente beneficiosos para que podamos seguir viviendo. Pero luego están todos estos miedos de lo que te estaba hablando, que no son miedos ni necesarios ni con sentido. Porque sí necesitamos vivir en una comunidad a día de hoy. Tú no puedes hacerlo todo, no te vas a ir al monte, no te vas a ir a cazar, no te vas a ir a hacer de agricultor, no te vas a ir a conseguir el agua. No, necesitamos una sociedad en la que tú puedas ir a un supermercado, comprarlo todo, que otras personas hayan trabajado, que tú intercambies lo que sabes hacer por dinero que te permita comprar, que tengas una persona con la que poder compartir, con la que puedas ejercitar tu cuerpo. Tú no puedes saber acerca de todo y es normal que necesites de una comunidad, de una sociedad que te permita seguir viviendo. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, que sea cualquier sociedad o que sea cualquier entorno en el que tú estés, y sobre todo que ese entorno en el que estés lo hayas creado o lo hayas escogido vendiéndote por no ser tú, por miedo a que si no, no seas aceptado y te quedes solo, eso es lo que es totalmente innecesario y no tiene ningún tipo de sentido. Porque esos miedos, ¿qué te aportan? ¿Qué te aporta fallarle a una persona que no te conoce, no te valora? Es que no tiene sentido. Tienes que estar donde correspondes, donde te valoren, pero donde te valoren por ser tú. Y no estoy diciendo que aunque encuentres a esa persona o ese lugar o ese entorno, habrá cosas que no les guste, es lógico. Pero no puedes tener miedo constantemente a no ser suficiente para una persona, porque entonces tú estás diciendo que no vales nada. Y aquí hay que hacer un ejercicio de autoconocimiento, autoconfianza, autovaloración. Tú eres el primero que tienes que conocerte para saber cuánto vales y a partir de ahí compartir. Y si una persona te dice que vales menos, y esto no es seguridad, no es ego, no es engreído, no, tú sabes lo que vales. Si una persona dice que no es suficiente, esa persona no es para ti. ¿Por qué tienes miedo a fallarle? ¿Por qué tienes miedo a no ser suficiente a esa persona? Esa persona no está ahí para ti. Crea ese entorno en el que te pueda dar miedo perderlos porque los quieres, pero que ese miedo a perderlos no te haga no ser tú, no te haga que te cree un miedo de no ser suficiente, de fallarles, porque entonces vas a cambiar tú y vuelva a lo mismo. ¿No tienes miedo de fallarte a ti? Entonces, yo te invitaría profundamente a que pensases si las relaciones que tienes a día de hoy son relaciones que has construido desde el miedo de no tener a alguien, o si las has construido desde esa seguridad del valor que tú tienes, de lo que vales, y te da miedo perderlo porque estás a gusto. Y aunque te dé miedo perderlo porque estás a gusto, te seguiría diciendo que reforzases tu valor. Porque a todos nos da pena perder nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos. Pero si entiendes que es algo que va a pasar, porque es ley de vida, no te puede dar miedo. Porque sabes que esas relaciones, aunque no sean idénticas, pueden ser muy similares. Es algo que tú puedes construir. Entonces, miedo a perder algo que sabes que va a ocurrir, diría yo que tiene más sentido que te dé pena perder algo que sabes que vas a perder. Pero ¿en qué momento surge el miedo a crear lo mismo? Si sabes el valor que tienes, si sabes lo que aportas.
Y repito, no es una cuestión de tenérselo creído. Es verdaderamente una cuestión de humildad, no de falsa humildad. Es una cuestión de humildad, de saber cuánto vales. Porque cuando tú aceptas que un billete de 100 vale 100 euros, a que no vas a coger 80 euros por un billete de 100, porque sabes que te están dando menos de lo que realmente vale. A que eso no te da miedo. Entonces, ¿por qué si te da miedo que a ti te den menos de lo que vales? Es lo mismo. Pero si tú no sabes lo que vales, evidentemente vas a tener miedo de perder lo que crees que te están dando que eres tú. Entonces, miedos necesarios, pa'lante, sigue. Coge miedos que te permitan vivir y vivir mejor y tener mejor calidad y mayor bienestar. El resto de miedos, trábajalos. Y no es trabajar con la persona de enfrente, es trabajar contigo. Así que ha sido un podcast un poco más serio, tal vez. Pero es muy importante que dejemos de tener miedo al que dirán, sin tener en cuenta quién somos. Porque la realidad es que, vuelvo a lo mismo, el único que está 365 días al año, 24 horas, no sé cuántos segundos, cada instante contigo, eres tú. Entonces, puestos a esto, entendiendo esto, siendo lógicos, que es que no hay que entenderlo, que es así, porque no te da miedo fallarte a ti. Si quieres empezar a ser coherente, si quieres empezar a caminar en ese propósito, a conseguir tus objetivos, a ser constante, a brillar, a vivir feliz, a estar tranquilo, a disfrutar, tienes un ejercicio de reflexión, de conocimiento, de autoconocimiento y de autovaloración para poder construir con coherencia y con seguridad. Así que espero que empieces esta semanita a hacer esa indagación en ti y a creerte un poquito más cuál es tu verdadero valor por la persona que eres, de verdad. Y espero que la semana que viene te vuelvas a pasar por aquí, que te suscribas para no perderte el próximo episodio y que en cualquier caso, si quieres, podamos hablar a través de esta pantalla o del chat. Que vaya súper bien la semana